La noche en que el Señor Jesús fue entregado comenzó con la celebración de la Pascua. En realidad, la fiesta de la Pascua se celebró esta vez con algunos agregados especiales, inéditos para los discípulos. El primero de ellos fue el lavamiento de los pies. Mientras aún comían, sorpresivamente Él se paró y se ciñó una toalla y tomando agua en un lebrillo procedió a lavar los pies de ellos. Para la conciencia de todo judío, la toalla era el símbolo de la esclavitud. Por tanto, el Señor se hizo como un esclavo de ellos, realizando una labor que hacían comúnmente los esclavos. Notemos el momento en que lo hace. Era la última noche, las últimas horas con ellos. Y siempre se dejan las cosas más importantes para el final, como para que no se olviden. Aunque Pedro se negaba y aunque ellos ya estaban con los pies limpios, el acto fue una enseñanza de humildad que ellos y nosotros no deberíamos olvidar. Antes les había enseñado la humildad poniendo a un niño en medio de ellos como ejemplo. Ahora va más allá. Él mismo, el amo y el Señor, el Maestro, se pone como ejemplo. Siempre en las Escrituras la revelación va en aumento y siempre el final de ella es la consumación y perfección de todas las cosas. Sí, este es el epítome de la humildad. Es la coronación preciosa de esta enseñanza. Doblada sus rodillas ante ellos, curvada su espalda, sus manos santas lavando los pies de sus discípulos. Luego, en el mismo contexto de la Pascua, el Señor tomó el pan y tomó la copa y les dio un nuevo sentido, que ya no miraba hacia la salida de Israel de Egipto, sino que miraba hacia adelante el nuevo pacto. Esto es mi cuerpo, dijo, esto es mi sangre. Y de esa manera dio inicio a lo que la Iglesia ha hecho durante ya 20 siglos. Hasta entonces habían sido el cordero y la sangre los símbolos más preciados, ahora era el pan y la copa. Sin duda estaban relacionados. Pero esta sangre y este cordero eran los definitivos, representados en algo mucho más sencillo todavía, el pan y el vino. Él mismo era el cordero. No habría más sustitutos. Todos aquellos animales sacrificados anteriormente miraban hacia este cordero. ¡Qué gloria! La que los discípulos pudieron contemplar y de la cual participar. Sus ojos debieron estar muy abiertos y asombrados por las cosas que su maestro les decía, aunque nada de eso entendían aún. Más tarde habría de venir el Espíritu Santo a revelarles las cosas que en ese momento no podían entender. Pero Él les habla aquello que pueden entender. Y entonces se desarrollan dos grandes discursos. En ese contexto, esa última noche, muy cerca de la cruz, 5 capítulos del Evangelio de Juan, como una cuarta parte del libro, están dedicados a esos dos últimos discursos. Uno dicho en el aposento alto y el otro tal vez en el camino al Getsemaní. Es asombroso ver con qué paz y reposo el Señor les habla al corazón, les trata de hijitos. Esa palabra tierna con la que su madre le habló aquella primera vez que él estuvo en el templo con los doctores de la ley. Niños, niñitos, Él está preocupado de ellos.
No hay la más leve preocupación por sí mismo, aunque está solo a unas horas de ser sacrificado. Y les entrega el gran mandamiento, el del amor entre ellos, que deben amarse los unos a los otros como Él les ha amado. Y les habla del Padre y les habla de aquel otro Consolador, el cual en su ausencia quedará con ellos para siempre. Les habla de la parábola de la vid, les advierte acerca de las preocupaciones que vienen, les declara que ellos no son ya siervos, sino amigos, pues el corazón de Él se ha abierto para ellos. ¡Qué privilegio! Y finalmente está aquella oración en que intercede por sus discípulos con una ternura suprema. El Señor les anuncia por última vez su muerte y Pedro promete su fidelidad a toda costa. Pedro. Y viene el Getsemaní y esos suspiros y oraciones cargados de tristeza. ¿Cuánto debió cruzarse en ese momento por la mente del Señor? Los sufrimientos inmediatos, suavizados por los efectos mediatos de ellos, como realizando un imaginario canje, sus sufrimientos a cambio de la paz restaurada, su muerte a cambio de la vida verdadera diseminada por doquier, el infierno derrotado y el cielo recuperado. Tantas cosas. Su corazón debió ser como un cielo lleno de vientos opuestos, huracanado, pero al mismo tiempo lleno de la paz y el reposo que solo Él podía conocer. El relato dice que comenzó a angustiarse, y esa palabra en griego significa que empezó a sentir una soledad profunda como aquel del que está lejos de su casa. Como si sintiera que estaba lejos del hogar, en un mundo hostil, un mundo que le rechazaba y que le iba a matar por causas que él no había provocado. Entonces él ora y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La copa en este contexto no es la copa que nosotros bebemos cuando tenemos alguna clase de dolor, sino aquella copa que el Padre le dio solo a Él y que Él solo podía beber, porque contenía toda nuestra condenación, todos nuestros pecados y rebeldías, desde Adán hasta el último creyente. Esa copa era la voluntad de Dios para Él. Sin embargo, Él tuvo la opción de escoger su propio camino. Le dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. La posibilidad de no beber estuvo en su mano. Su deseo como hombre pareciera que era no beber la copa. El pasar de la copa hubiera equivalido a preservar la vida. En otros momentos ya el enemigo había intentado seducirle, como aquella vez en el desierto, o como cuando Pedro le dijo que tuviera lástima de sí mismo y que no fuera a la cruz. ¿Qué hubiera sucedido si él cede? Ninguna tragedia hubiera sido como aquella, ninguna mayor. Nunca la suerte de la humanidad dependía tanto de una decisión como en aquel minuto supremo cuando el Señor ora al Padre. Pero luego de presentar esa opción, Él agrega: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese yo quiero, que es tan legítimamente humano, lo somete y lo doblega ante el como tú quieres. Esta es la otra opción, la que Él definitivamente acepta.
Ahora, mientras el Señor luchaba con su alma, los discípulos no pudieron ayudarlo a velar con él ni siquiera una hora. Porque la carne y la sangre es absolutamente inútil en las batallas de Dios. Este fue el último llamado que Él hizo a la humanidad representada por esos 3 discípulos. No hubo ninguna respuesta. Lo único más parecido a eso fue lo que hizo Pedro poco después cuando sacó su espada e hirió a Malco. Un torpe intento que no sirvió de nada. ¿Qué es una espada al lado de las legiones de ángeles que el Señor rehusó llamar? Alguien ha llamado la atención al hecho de que el último acto de sanidad que hizo el Señor fue la curación de esa oreja, provocado por el celo insensato de uno de sus discípulos, y que desde entonces el Señor ha debido sanar muchas heridas más, provocadas por el celo de otros como Pedro. Qué misericordioso, qué gentil, qué delicado. Desde ese momento quedó en evidencia que ninguno de los suyos podía acompañarle, ni ayudarle a atenuar su dolor. En ese momento estuvo absolutamente solo. Después todos los discípulos huyeron. Solo Juan estuvo cerca más tarde, cuando él ya pendía de la cruz. El pastor en la cruz y las ovejas dispersadas. Pero pronto habría de cumplirse aquello de que él habría de congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Las cosas que suceden de aquí en adelante corresponde a lo que el Señor dijo a los que le capturaron. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué hora aquella? No hay otra manera de entender el desarrollo de los acontecimientos que siguen. Si se hubiera tratado de algún criminal, las cosas hubieran ocurrido de manera desapasionada, a la manera romana. Los procedimientos estrictamente conforme a la ley, profesionalmente, sin excesos. Pero aquí operó la potestad de las tinieblas. Por tanto, no fue un procedimiento normal, ni en el juicio, ni en la condena, ni en la ejecución de la condena. Nada es objetivo e imparcial. Nada es conforme a la ley. Todo se vuelve caótico, demencial, absurdo, surrealista, diría alguien. Aquellos que eran el colmo de la maldad personificada, dieron muerte a quien era el colmo de la bondad personificada. Los dos extremos más lejanos en la escala moral se unieron en ese día. Y así llegó la turba comandada por Judas, y llegó el beso de la traición. Y las palabras del Señor: amigo, ¿a qué vienes? Aunque mejor lo traducen otras versiones: amigo, a lo que has venido. No preguntando, sino exclamando. Una exclamación triste, no enjuiciadora. Mirad lo que ha hecho el amigo. El uso de la palabra amigo puede parecer extraña, pero el Señor poco antes les había dicho: os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigo es el que ha recibido una información íntima, confidencial. ¿Cuántas veces Judas le oyó declarar misterios escondidos por siglos? ¿Cuántas veces le oyó explicar parábolas que solo a los cercanos les era dado conocer?
Judas es un misterio casi indescifrable en su compañerismo y en su traición. Algunos le aplican las palabras del Salmo 55, 13, que dicen: Tú, oh hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Al parecer íntimo mío. Esa palabra, parecer, es la palabra clave. Hubo mucha apariencia, pero nada de realidad en Judas por todo este tiempo de más de 3 años. Él robaba de los dineros que debía administrar con honestidad, pero el Señor no lo escogió inadvertidamente. El Señor sabía lo que iba a suceder. Judas fue el observador secreto, un espía de Satanás, que después de examinarlo atentamente todo ese tiempo, se vio obligado a reconocer la absoluta integridad de Jesús en sus palabras y obras. De no haber sido así, nunca hubiera podido decir: yo he pecado entregando sangre inocente. Su restitución posterior del dinero, así como su muerte tan abrupta y autoinfligida, nos muestra un alma violentada por las tinieblas, un oscuro espécimen del infierno. Y la turba que llega a aprender al Señor cae al suelo cuando el Señor dice: yo soy. Esas palabras del Señor tienen una larga historia que estos hombres no podían saber. Una historia que se enlaza con Moisés y la revelación de ese Dios incognoscible que aún no había sido revelado en la faz de Jesucristo. Es el Eterno que se da a conocer parcialmente como yo soy el que soy, y que después los judíos, por respeto y por temor, habrían de reducir a solo 4 letras. El tetragrámaton, esas 4 letras sagradas. La divinidad de Jesús se filtra y provoca que el hombre impío debe prosternarse ante el Eterno. No pueden permanecer en pie. No van a poder permanecer en pie cuando su gloria se manifieste en toda su magnitud. ¿Quién podrá permanecer en pie? En el momento de entregarse, el poder divino estaba intacto en él. No fue por debilidad, sino por amor que se entregó. El Señor está ante el concilio en una pantomima de juicio. Todo allí es falso e ilícito, desde el juicio en la madrugada, el lugar escogido, la sentencia dictada con premura y finalmente los golpes sobre un hombre justo condenado a la rápida. Contrasta con todo ello la serena dignidad del Señor, que responde al gran requerimiento de Caifás, afirmando su condición e investidura celestial. Solo un hombre cegado por la ira, como el sumo sacerdote, y sus bajos intereses podían desoír aquellas reclamaciones tan verdaderas del Señor. La ceguera del hombre era tal que no atinó a ver al Cristo, que emergía de la historia, de los libros sagrados, de las palabras flamígeras de los profetas, ahora allí delante del palpable, visible ante sus ojos, hermoso en su sencillez y en su porte majestuoso. Paralelo a lo que acontece ante el concilio, Pedro está fuera en el frío de la noche, sentado junto al fuego entre las criadas, burladoras,
viviendo su propio tormento. Un Pedro que se viene abajo estrepitosamente para que pueda surgir otro. Un Pedro que ama a su Señor torpemente, pero honestamente, con mucho de presunción y de vanidad. Ese Pedro dará paso al hombre firme y certero, humilde, como el que más. El llanto amargo de Pedro y la mirada amorosa del Señor obraron en él un efecto poderoso, porque nunca la mirada del Señor fue de condenación, sino de amor, como lo es siempre con nosotros. Aunque cada vez que Pedro oyera cantar un gallo, tal vez volvería a sentir el escozor de esas palabras necias, tratando de desmarcarse del nazareno flagelado, no sería nunca un motivo de condenación, sino de un recuerdo necesario de su orgullo, de su vanidad y de su humillación. El Señor está ahora ante Pilato, el gobernador. Pilato tiene potestad civil y militar, por tanto, tiene la autoridad para enviar un hombre a la muerte. Y las acusaciones que hacen los judíos ponen a Pilato en aprietos. Le han dicho que Jesús es un alborotador, que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César y que declara ser el Cristo, un rey. Si hubiese sido una acusación de tipo religioso, Pilato la podría haber rechazado, pero estas eran y constituían una amenaza para el imperio y para el César. Y si no procedía con firmeza, podría haber sido acusado de ser desleal al emperador. Por detrás de eso, sin embargo, Pilato sabe que todo eso es una acusación engañosa, es una farsa y que lo hacen por envidia. Y entonces, para eludir su responsabilidad o para compartirla, recurre a Herodes, un enemigo de siempre, devenido ahora en aliado y cómplice. Pilato, como romano, pudo haber dilatado el asunto hasta realizar un juicio conforme a la ley romana, pero en su debilidad cedió ante la turba. Qué diferente era Pilato de aquel otro romano, del cual se nos habla en el libro de los Hechos, el tribuno Claudio Lisias, que salva al apóstol Pablo de la odiosidad judía. El Señor no tuvo a un Claudio Lisias, sino tuvo a Pilato. Y Herodes, este rey malévolo descendiente de Saúl, el hermano mayor de Jacob, que alguna vez había oído a Juan el Bautista de buena gana, ahora ante Jesús ni siquiera se toma la molestia de conocer los cargos que hay contra él. Lo único que Herodes desea es divertirse un rato viendo algún milagro de este profeta del cual ha oído hablar. Quiso convertir al rey verdadero en un bufón, como solían hacer los reyes en sus palacios. Pero el Señor dignamente no abrió su boca. Y ese silencio suyo es silencio de juicio, un juicio inapelable. Pilato y Herodes, dos piezas oscuras y deslucidas del engranaje romano. Dos funcionarios de poca monta y de ninguna dignidad. Sin embargo, como hemos dicho, era la hora de las tinieblas. Y todo lo loco del mundo y lo desatinado podía ocurrir entonces. La hora de la demencia, de aquella generación que se labró de esa manera un oscuro destino. En medio de toda esa locura hay un personaje que obtendrá la vida habiendo estado ya como muerto. Barrabás
Está observando con interés la suerte del Nazareno, porque de su muerte depende su propia supervivencia. Y así la obtiene y la disfruta y sale libre, como un pájaro que vuela después de haber estado en la jaula de la muerte. Barrabás está metido ahí como un invitado de piedra, pero que sin embargo nos representa muy bien a todos nosotros. Somos el Barrabás histórico y colectivo que queda libre apenas el Nazareno muere. Y entonces Jesús, entregado por Pilato para ser crucificado, comienza a caminar por la vereda de la tortura. El poder religioso y el poder político se han unido contra el hombre condenado injustamente. ¿Quién podrá impedirlo? Dios está mirando hacia otro lado. Y cuando ocurre eso, no hay freno para la maldad. Sin embargo, nada de esto es azaroso ni extraño. En ese momento lo era, sobre todo para los cercanos al Señor, pero no ante la sabiduría eterna que luego nos será tan bien explicada por los apóstoles en sus escritos. La soldadesca y la turba están unidas para matar al autor de la vida. No es todo una locura. Sin embargo, de allí, de esa cruz demencial, de esa locura de Dios, surge la vida para ti y para mí. Bendito el Señor, ofrecido por todos nosotros.